Buenas tardes. Continuando con los riesgos en el hogar, vamos a hacer un repasito de cómo suceden los accidentes y vamos a ver los primeros accidentes que ocurren en el hogar, ¿sí? Son muchos los accidentes, entonces este tema de las condiciones inseguras y las acciones inseguras y los accidentes lo vamos a dividir en 3 videos. ¿Sí? Así que adelante y empecemos a aprender. Bueno, para repasar un poquito, ¿por qué suceden los accidentes? Los accidentes suceden porque existen las condiciones inseguras, que son peligros, ¿verdad? Condiciones peligrosas, y nosotros cometemos acciones inseguras. Cuando tenemos las condiciones inseguras y las acciones inseguras, que son acciones no correctas, ¿verdad? Es que sucede el accidente. ¿Cuáles son los accidentes más comunes en el hogar en este país? Las intoxicaciones, las quemaduras, los incendios, las electrocuciones, caídas, cortes y golpes. El 75% de los accidentes son caídas. ¿Y cuáles son las causas? Camas sin baranda, ventanas sin protección, escaleras y bicicletas. ¿Sí? Muchos niños se caen de las cuchetas o se caen de las camas que no son cuchetas, pero que no tienen barandas. Se levantan o están jugando y se caen. También se pueden caer de los sillones. Ventanas sin protección, bueno, esto sería un accidente grave, ¿verdad? Porque si la ventana está a 1 metro, es un golpe que se da al niño, pero si estamos en un primer piso, segundo o más, bueno, ahí puede ser fatal. Escaleras, ¿sí? Es un accidente común. Las escaleras tienen que permanecer sin cosas. Muchas veces, aunque sean en los edificios en general, es obligación que las escaleras estén libres, pero en las casas a veces las escaleras tienen cosas. Vamos dejando ahí algunas cosas que se pueden salir del lugar y los espacios para circular son reducidos. Las escaleras tienen que estar libres de cosas y limpias, ¿ah? Y bicicletas, caídas en bicicleta. Bueno, las quemaduras, que son el 12%, y esto es lo que ha aumentado, ¿verdad? Eso se debe a usar las hornallas delanteras, a tomar mate con los niños en los brazos. Vamos a ampliar todo esto. Y a los fuegos artificiales, que gracias a Dios cada vez se usan menos, pero que los accidentes por fuegos artificiales son graves. En general llegan a amputarse, ¿verdad? Dedos o incluso una mano. Intoxicación son el 9%, choques y atropellamientos el 2%, esto se considera en el tránsito pero cercano al hogar. Contactos eléctricos el 1%, ¿sí? Se deben a enchufes y alargues, esto también lo vamos a hablar. Y ahogamientos y atragamientos, el 1%. Esto es peligrosísimo y es grave. Los niños tienen, no sé por qué, se meten las bolsas de nylon en la cabeza y ahí quedan asfixiados. Entonces tenemos que tener cuidado de no dejar bolsas de nylon al alcance de los niños. También a ellos les llama la atención todo lo que brilla, lo redondito, se llevan a la boca todas esas cosas y se las tragan y ahí es donde se produce el atragamiento. Entonces, tener cuidado con los caramelos, con las bolitas, con los juguetes muy chiquitos, eso no tiene que estar al alcance de los niños, ¿verdad? Muy bien, vamos a hablar entonces de los accidentes producidos por caídas y golpes, que son el 75% la mayoría de los accidentes en el hogar. Entonces yo las dividí en caídas a distinto nivel. Las caídas a distinto nivel es que yo estoy en un nivel que no es el piso, ¿verdad? Entonces vamos a estudiar este primer caso. Ahí tenemos
un ama de casa subida a una escalera, o sea, es correcto, no es una silla, es una escalera. Pero, ¿qué pasa acá? O sea, está su centro de gravedad, la línea del centro de gravedad no coincide con la línea del centro de gravedad de la escalera. Por lo tanto, esto va a provocar un movimiento o la escalera se puede deslizar hacia la derecha y ella caer. Entonces, esto es una acción insegura. Ella, si tiene que, seguramente empezó limpiando el marco de la puerta del lado derecho y se fue corriendo hacia el lado izquierdo. Lo que tiene que hacer es bajarse de la escalera, correr la escalera y limpiar correctamente el marco en la parte izquierda. Esto es una acción insegura que hacemos muchas veces. Tenemos que tener cuidado cuando nos subimos a un objeto, a una escalera o a un taburete, no que procurar que la línea del centro de gravedad de nuestro cuerpo coincida con la línea de gravedad del objeto. Bueno, acá vemos a un niño bajando por la escalera totalmente distraído, jugando con sus avioncitos y no ve que en la escalera justamente hay un objeto. Por eso yo digo que las escaleras tienen que estar libres de objetos. Y además no tenemos que bajar las escaleras distraídos. Hay una baranda que el niño no llega, pero de repente si se corre más hacia un lado y puede tomarse de las barandas. Las barandas son justamente para evitar accidentes. No, si hay una baranda, tenemos que procurar bajar tomado de la baranda. ¿Sí? Acá vemos un tercer caso, que es un niño subido a un banquito asomándose por una ventana. ¿Sí? Una ventana sin protección. Y por los dibujos que se ven, es una ventana que está a un alto nivel. Cuando tenemos niños chicos, tenemos que procurar que las ventanas tengan protección y no dejar bancos al alcance de los niños. Esto es muy peligroso. ¿Sí? Y acá tenemos un caso muy común, que son niños jugando en los sillones. Por suerte el sillón no tiene una altura A, pero un golpe es un golpe, y si tengo una mesa cercana, el niño se cae y se golpea la cola y encima se golpea la cabeza o alguna parte más del cuerpo. Entonces tenemos que educar a los niños para que los sillones los usen para sentarse y no para saltar. Se salta en el piso, no ni en una cama ni en un sillón. También las caídas de la cama, saltando y ¡pum! Me caí. Eso ocurre, ¿sí? Y esta es una de las acciones que habíamos hablado en el video anterior. Los niños no llegan muchas veces a la pileta del baño y nosotros les arrimamos un taburete para que ellos se suban. También tenemos que procurar que el eje del centro de gravedad coincida con el eje del taburete. Los niños no tienen conciencia de eso, entonces es una acción insegura que nosotros tenemos que estar controlando. Y estos, evidentemente, es una acción totalmente insegura, ¿no? Los niños agarran cualquier cosa para alcanzar lo que ellos desean, ¿no? Lo prohibido, lo que nosotros les dijimos que no. Así que a un niño, por más chiquito que sea, es importante decirle no y por qué. Porque ellos van a entender. No y por qué. Todas las veces que sea necesario. Y no dejar tóxicos al alcance de los niños, porque los niños, como digo, son curiosos. Uno le dice que no y ellos van a intentar romper el límite. Nosotros tenemos que sacar del alcance de los niños las sustancias tóxicas. Tropiezos y rebalones. Esto es otro de los tipos de las causas de caídas y golpes. Entonces acá en esta imagen nosotros vemos un niño que viene caminando con un lápiz en la boca, ¿sí? Con zapatillas. Entonces tenemos situación peligro. Y próximo a caminar por una alfombra. ¿Qué le pasó? Se tropezó la alfombra y se cayó. El niño caminando con un lápiz en la boca es una acción totalmente insegura, porque los niños se caen y ese lápiz en la boca puede lastimar adentro de la boca, la cara. La boca tiene partes blandas
y puede provocar incluso a llegar al cerebro, ¿verdad? Incrustarse y llegar al cerebro. Entonces tenemos que enseñarle a los niños que cuando caminan no pueden tener nada en la boca, incluso nada peligroso en las manos. Caminar con los lápices es peligroso, ¿sí? Se cae, se lo incrusta en un ojo, o sea, ellos caminan en forma tambaleándose, son chiquitos. Entonces esas cosas nosotros se los tenemos que explicar. Ellos aprenden, ¿sí? Yo lo que recomiendo es que cuando en las casas hay niños chicos, pequeños y adultos mayores, eliminar las alfombras. Las alfombras es algo peligroso donde los adultos y los niños, todos los que estamos en casa, nos hemos tropezado, enganchado el pie en una alfombra que se arruga o incluso en las puntas. Serán muy lindas, pero cuando hay niños y adultos en la casa, yo recomiendo eliminarlas. Y en este momento que estamos todo el día en casa, recomiendo eliminarlas. En los baños muchos accidentes se producen también por resbalones. ¿Por qué? Porque nos terminamos de bañar o nos lavamos las manos. Es un lugar donde muchas veces queda húmedo. Entonces el baño tiene que estar secándose continuamente. Porque además las losas de los artefactos, cuando se rompen, se convierten en gilet. Son horribles los cortes con esos artefactos. Y cuando uno se cae, el baño es algo chiquito, es muy probable que uno se golpee algo de su cuerpo en alguno de los artefactos. Aunque no lo rompa, se va a golpear. Entonces vamos a evitar que los pisos de los baños estén húmedos. Secarlos continuamente. Cuando salimos de la ducha tenemos que tener una alfombrita, una toalla, algo que nos separe, nos aísle del piso de nuestros pies, ¿verdad? Para tener agarre. Y en la ducha lo mismo, ¿sí? Las duchas, si ustedes observan, las duchas en general tienen el piso mucho más grueso, más rugoso que el resto del baño. Y si no, lo que se recomienda es poner una alfombra, una rejilla de plástico, ¿verdad? Que lo que hace es impedir que nosotros nos resbalemos. Y si hay adultos mayores, con más razón. Incluso se pone un banquito, un taburete, con las patas que no se vayan a resbalar para que el adulto, una silla para que el adulto se siente cuando se bañe. Los resbalones en los baños son muy peligrosos. Continuamos. Acá en esta otra foto nosotros vemos un niño que pisó un autito que él mismo dejó y se resbala. Esta es una situación también que se repite muchísimo. Los niños dejan los juguetes en el suelo y los adultos estamos continuamente pidiéndoles que los levanten o levantándolos. ¿Por qué? Porque justamente los chiches en el suelo son una condición insegura. Entonces tenemos que también aprovechar en estos momentos para enseñarles a nuestros hermanos, ¿verdad? A juntar los juguetes, a mantener la casa ordenada, porque el orden es una de las medidas de control más eficiente para que no ocurran accidentes. Bueno, acá tenemos un cocinero que pisa un tomate y se resbala. Los accidentes en la cocina son casi o más peligrosos que en el baño, ¿verdad? Porque también son lugares chicos donde además hay instrumentos de cocina, hay cuchillos, hay cuchillas, está la cocina, que a veces hay algo cocinando, pecho la cocina, se me cae lo que tengo ahí arriba y hago un desastre, ¿verdad? Entonces los pisos, cuidado cuando nosotros estamos cocinando, por más apurados que estemos, si se nos cae algo al piso, levantarlo, si se nos cae agua, secarlo, porque nos podemos pisar agua, pisar eso que se nos cayó y resbalarnos en la cocina. Bueno, y acá tenemos otro caso de la cocina, justamente lo que yo hablaba. Acá es una persona que tenía un soporte con justamente cuchillas. Mire lo que le pasa, se resbala y las cuchillas obviamente vuelan por el aire y miren por dónde está cayendo, se salvó de carambola. Pero la idea es justamente, cuanto más peligroso sea lo que nosotros estamos transportando,
más cuidado tenemos que tener. Mirar por dónde vamos a caminar. Tener la vista libre. No podemos impedir que lo que nosotros llevemos impida que donde estamos pisando, ¿verdad? Si vamos a trasladar algo de un lado al otro, miramos el camino, vemos cómo está, si está limpio lo hago, y si no, demoro. Limpio y después lo hago. Y luego tenemos los golpes, propiamente dicho, ¿verdad? ¿Quién no se ha golpeado el dedo meñique en una pata de la cama o de la mesa? Y decimos, pensar que este dedo no sirve para nada, para lo único que me sirve es para que me duela cuando me lo golpeo. Desde que somos niños nos vivimos golpeando los pies. Eso se debe a que estamos caminando distraídamente, ¿verdad? Este niño viene distraído, se golpea el pie. Este niño gatea y se golpea las mesas. En muchos lugares lo que se hace es se compran unas protecciones para las puntas de las mesas, justamente cuando tenemos nenes chicos. Se ponen protecciones de plástico redondas, entonces evita que la punta, una cosa es golpearme en una cosa redonda o lisa que en una punta. Las puntas siempre son mucho más peligrosas en el momento de golpearse. Los apretones de manos en las puertas, esto es otra cosa que ocurre con muchísima, muy seguido, ¿verdad? Los niños ponen las manos en las bisagras. Hay que explicarles, hay que hablar. Los niños son muy inteligentes, ¿verdad? Y no hay que decir, no, eso no se hace. Hay que explicarle, los niños entienden. Y estar pendientes de dónde ponen, de situaciones así. Donde vean que se andan golpeando las puertas y corriendo, hay que estar atento. Ahí puede ocurrir un accidente. Los cajones. Cerrar muy fuerte el cajón y dejar los dedos en el cajón y se apretan, así que todos hemos perdido alguna uña en nuestra vida, no sé, me pasó, hasta a mí me pasó, de cerrar un cajón de forma violenta y que mi dedo haya quedado entre el cajón y el mueble, sobre todo cuando el cajón se tranca, ¿verdad? Entonces, a veces tenemos que arreglar esas cosas y no lastimarnos, porque un cajón que se tranca cuando sale y cuando entra, es probable que tengamos que hacerle fuerza, y al hacerle fuerza, ahí es donde nos podemos apretar el dedo. Bien, entonces, ¿cuáles son las consecuencias más comunes cuando ocurren caídas y golpes? Golpes y lesiones, esguinces, ¿verdad? Quebraduras, lesiones graves que terminan hospitalizados, o sea, tenemos lesiones que son, tengo que, a veces con una curita y un sana se va, a veces tengo que recurrir al centro médico, pero son ambulatorias, y otras veces, cuando son lesiones graves, se tienen que hospitalizar, incluso operarse, y hasta la muerte, porque puedo tener mucha mala suerte, golpearme la cabeza, ¿verdad? O caerme de un segundo piso, y ahí sí que el accidente sería fatal. Bien, ¿cómo prevenimos las caídas y los golpes, estos accidentes? La primera, como dije, el orden y limpieza. Orden y limpieza es una de las medidas de control, no solamente en las casas, en los trabajos. Una medida de control que no cuesta nada, no se invierte nada más que tiempo y educación. Los japoneses son los creadores de las 5 S, ¿verdad? Y ya son famosos con eso, y son los que nos han enseñado al resto del mundo la importancia del orden y limpieza, no solamente para evitar accidentes, sino para trabajar más cómodos, para no perder tiempo buscando las cosas, dónde dejé las cosas. Y eso se hace con educación, ordenando, separando, reduciendo, ¿verdad? Y que cada cosa tenga su lugar. A veces muchas casas tienen más cosas que lugar donde pueden ir. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es descartar lo que no sirve, ¿verdad? Que nos cuesta tanto. A muchos, hablo por mí,
Entonces, descartar lo que no nos sirve, nos queda más espacio, y ordenar en forma inteligente qué es lo que uso más seguido, ponerlo adelante, qué es lo que no uso más, ponerlo atrás, destinar lugares, avisarle, compartir esto que yo ordeno con los demás integrantes de la casa. Miren, los chiches de los nenes los voy a poner en esta caja, en este lugar. Todo el mundo que ve un chiche, pum, va y lo deja ahí. O sea, si muchas veces no sabemos dónde se ponen las cosas, en las casas, ¿verdad? Y en los centros de trabajo pasa lo mismo. Así que la primera medida de control es orden y limpieza. El otro es muy fácil, cuidados al caminar. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Yo tengo una ruta para hacer, mirar por dónde voy. Si me pego continuamente los codos por algún lugar, o una pierna, o hay lugares que se repiten, bueno, estudiar por qué me golpeo yo cuando paso por acá. De repente este mueble es incómodo. Medir los espacios de circulación no pueden ser menores a 90 centímetros. Entonces a veces nosotros diseñamos nuestra casa, ¿verdad? La casa, y resulta que está incómoda. Tenemos que mantener la circulación que sea cómoda. Y en estos momentos de cuarentena, estas son las cosas que nosotros podemos compartir con nuestros padres. ¿Ustedes no ven que esta mesa está en el medio, que la podemos correr para acá? O acomodar ahora, en este momento donde estamos conviviendo tantas horas en nuestra casa, la casa para que en función nuestra. No estamos esperando visitas, tiene que quedar cómoda para vivir en estos momentos, ¿sí? Después, cuando nosotros usemos la casa para visitas, bueno, ahí podemos poner las cosas en otro, como la teníamos antes, o de una forma más linda, si quieren ser. Pero lo importante ahora es que las vías de circulación estén libres, sean claras, no haya muebles en el medio, ¿verdad? Y limpias. Protección en las ventanas y barandas en las cuchetas. ¿Por qué? Porque son los accidentes que ocurren más, ¿verdad? Siempre que tenemos un niño durmiendo en una cucheta, tiene que tener una baranda. Entonces, en esta primera parte, lo que estuvimos viendo fueron los accidentes por golpes, que representan el 75%, que son la gran mayoría de los accidentes. Ahí también hay cortes, porque los golpes a veces se provocan cortes. Así que con esto cerramos esta primera parte de los accidentes en el hogar. Hasta luego.